Muy bien, hemos visto los primeros 2 capítulos de Génesis, hemos visto la creación del universo, la creación del hombre. Vimos cómo Dios los creó varón y hembra. Vimos cómo el Señor preparó un lugar especial para ellos, que le puso el huerto del Edén, en donde ellos iban a habitar, pero no solamente iban a habitar ahí, sino que iban a cuidar de ese huerto, iban a labrar ese huerto. Y vimos las instrucciones de Dios para que el hombre tomara posesión del paraíso que Dios ya le había preparado. Hoy llegamos a lo que muchos, incluyéndome a mí, pensamos que es uno de los capítulos más importantes para el cristianismo. Ahora usted se preguntará, ¿pero por qué? Si es el capítulo 3 de Génesis, es el principio, no había pasado nada todavía, apenas está por pasar lo que todos sabemos que pasó. Bueno, es uno de los capítulos más importantes para el cristianismo, porque si lo que sucedió lo que se nos dice en el capítulo 3 que sucedió, no sucedió, entonces el resto de la Biblia no tiene sentido en realidad. Porque si el hombre no pecó, si el hombre no cayó de la gracia de Dios, o no vamos a decir cayó de la gracia de Dios, pero si el hombre no desobedeció a Dios, entonces no había necesidad de que viniera un redentor, no había necesidad de que hubiera perdón de pecados, por lo tanto el resto de la Biblia sale sobrando. De hecho, una de las cosas que más atacada es por los científicos y por aquellos que de alguna manera quieren hacer menos a la Biblia y el Dios de la Biblia, es que últimamente y por los últimas, ¿qué serán? 2 décadas más o menos, se ha estado atacando mucho el libro de Génesis, como que es un libro mitológico, como que lo que sucedió o lo que dice ahí que sucedió no sucedió en realidad. Los personajes en ese libro son simplemente mitos o ejemplos o de alguna manera ilustraciones de la condición del hombre. No es algo literal, pero si no es algo literal, entonces podemos tirar la Biblia a la basura porque todo lo demás no tendría sentido. Entonces es uno de los capítulos más importantes para el cristianismo, porque si lo que se recuenta en este capítulo que pasó no fue así, el evangelio en su totalidad no tiene sentido. El evangelio son las buenas nuevas que Dios envió por medio de Jesucristo para que la humanidad se diera cuenta que no tenía por qué sufrir las consecuencias de lo que Adán y Eva hicieron. ¿Sí? Adán y Eva se tratan de hacer pasar como figuras mitológicas, ¿verdad? Se tratan de hacer pasar como personas que no existieron. Pero vemos cómo el Señor Jesucristo las menciona en los evangelios, cómo Él habla del principio y cómo les habla a los fariseos cuando ellos le preguntan acerca del divorcio, que si no han sabido que desde el principio varón y hembra los creó. Entonces es citado por Jesucristo, es citado por Pablo, es citado por muchos de los escritores del Nuevo Testamento, por lo tanto podemos tener confianza de que lo que se nos está diciendo aquí es cierto. Y como cristianos tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque al tomarlo en cuenta podemos ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Hemos estado viendo en los primeros 2 capítulos un universo hermoso. Hemos estado viendo en los primeros 2 capítulos un mundo bueno. Hemos estado viendo en los primeros 2 capítulos un huerto del Edén que Dios le dio al hombre para que pudiera tener ahí todo lo que necesitara para poder vivir una vida tranquila, en paz, con todas sus necesidades suplidas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues vamos a comenzar aquí en el capítulo 3 de Génesis. Vamos a leer los versículos 1 al 6. Con el favor de Dios los cubrimos todos esta noche, pero es algo que no quiero apresurarme mucho porque al cubrir estos versículos vamos a darnos cuenta de cómo es que y por qué es que todo lo que sucede hoy está sucediendo. Versículo 1 del capítulo 3 de Génesis y hasta el versículo 6 dicen lo siguiente: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos claramente entonces que en este capítulo es en donde se nos recuenta acerca de la desobediencia del hombre, acerca de la caída del hombre. Vamos a ver para cuando terminemos este capítulo que el resultado de esa desobediencia fue que el hombre fue echado del paraíso. Versículo 1 comienza diciendo, pero la serpiente era astuta. Ahora hay diferentes maneras de pensar acerca de lo que era esta serpiente, si era una serpiente física, un animal físico, o si era simplemente algún ser que se le da el nombre de serpiente, porque como todos sabemos, las serpientes son medio feas, ¿verdad? Dan miedo, ¿verdad? Son así medio resbalosas, y sabemos que tienen colmillos, y sabemos que pueden picar, y que traen veneno, algunas de ellas, algunos venenos muy potentes. Pero noten que dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales que Jehová Dios había hecho. Entonces ahí mismo se nos dice que era un animal, uno de los animales que Dios había creado. Ahora, Moisés, que fue el que escribió el libro de Génesis, no nos da aquí el trasfondo espiritual de lo que está sucediendo, simplemente nos da lo que físicamente se puede ver, que era una serpiente. Hay quienes dicen que la serpiente en su forma original no era lo que nosotros conocemos ahora como serpiente. Era un animal que era hasta cierto punto hermoso, que tenía una apariencia que no hubiera dado temor a nadie ponerse a platicar con él. Si es que eso tiene sentido, ¿verdad? Yo creo que si una serpiente se parara enfrente de usted y le empezara a hacer preguntas o empezara a platicar con usted iba a dar un paso atrás y iba a decir, ¿qué está sucediendo aquí? Pero aparentemente la serpiente que se le acercó a Eva no era algo, no tenía un carácter, no tenía una vista o una apariencia de algo a lo que le pudiera temer. De hecho, muchos, ¿verdad?, lo pintan como un animal que tenía alas y era resplandeciente y todo lo demás. Entonces, por lo que podemos ver, era una serpiente, un animal del campo que Jehová Dios había hecho. Ahora, en el Nuevo Testamento sabemos que Satanás puede poseer tanto animales como a seres humanos, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, en los evangelios el relato de aquel endemoniado gadareno, ¿verdad? Que tenía una legión de demonios dentro de sí mismo, y que esos demonios lo hacían hacer cosas que una persona normal no podía hacer. Y vemos cuando leemos ese recuento que cuando los demonios cuando saben que Jesucristo viene, le piden que no los vaya a echar al abismo, que es en donde finalmente van a terminar todos los demonios, sino que los deje salir de este hombre y que los permita meterse en un hato de cerdos que está ahí. Y podemos ver que esos demonios se meten en el hato de cerdos y se avientan por el precipicio y caen al agua. Entonces no es algo difícil de imaginarnos, ¿verdad? Que el Satanás, el diablo, haya tomado posesión del cuerpo de este animal que se le llamaba serpiente, o que Moisés le llama aquí serpiente, y que se haya puesto a platicar con la mujer. Pablo nos dice que Satanás tiene la habilidad para disfrazarse de ángel de luz. Entonces no está muy fuera del carácter de Satanás de tratar de engañar a la mujer, no solamente con la apariencia que tenía, sino con las palabras que le va a decir. Entonces esta serpiente se le acerca a Eva y le dice a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. De nuevo, volviendo a hablar de la serpiente, sabemos por referencias del Nuevo Testamento que al hablar de la serpiente se está hablando de Satanás, del diablo. Inclusive se le llama dragón, ¿sí? Por ejemplo, acabamos de terminar el estudio del libro de Apocalipsis. Y en Apocalipsis capítulo 12, comenzando con el versículo 7, dice lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando hablamos de esto en el libro de Apocalipsis, esta va a ser la última vez que Satanás va a ser echado del cielo. Ya anteriormente ha sido echado del cielo. Pero, de acuerdo a lo que le vemos en las Escrituras, Satanás aún tiene acceso al cielo y tiene acceso para poder presentarse delante del Padre como todos los demás hijos de Dios, que son los ángeles, según nos podemos leer en el libro de Job. En Apocalipsis capítulo 20. Los versículos 1 al 3 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí se nos está hablando de ese reinado milenial de Jesucristo, cuando va a venir a establecer su reino aquí en la tierra, juntamente con todos los creyentes que vamos a descender del cielo con él. Y durante esos 1000 años Satanás va a ser encadenado y echado en el abismo para que no tenga ninguna influencia sobre aquellos que van a estar viviendo sobre la tierra durante ese tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor va a crear un ambiente perfecto en el cual todo va a ser rectitud, todo va a ser justicia, todo va a ser perfección, para que el hombre se dé cuenta que aun cuando viva en un ambiente perfecto, en donde no tenga ninguna influencia maligna que lo haga volverse en contra de Dios, de todas maneras por su naturaleza pecaminosa, cuando el momento llegue de decidir si van a quedarse del lado de Dios o luchar en contra del Señor, muchos se van a hacer del lado de Satanás y van a luchar con él en contra de Dios una vez que se ha soltado. Ahora, no se nos dice en las Escrituras cuándo fue que Satanás fue echado del cielo la primera vez, pero tuvo que ser después de que Dios terminó de crear todo lo que creó y lo declaró todo bueno. No pudo haber Satanás existido en su forma de Satanás, de diablo, de acusador, de serpiente, de dragón, ¿sí?, mientras el Señor estaba creando todo, o antes de que Él hubiera terminado toda su creación y lo hubiera declarado todo bueno. Tuvo que ser entonces entre esa declaración de que todo lo que Dios había creado era bueno y la introducción del hombre en el huerto del Edén. En un momento entre esos dos sucesos, Satanás fue echado del cielo, dejó su estado original, dejó de ser uno de los querubines del Señor y fue echado del cielo a la tierra. Si no sabemos cuándo. Uno de los errores que cometemos a veces cuando leemos la Biblia es que porque lo estamos leyendo versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, no abrimos brechas de tiempo entre un suceso y otro. Así es que tenemos la tendencia a simplemente leerlo como si todo estuviera sucediendo de continuo, un evento tras otro. Pero tenemos que recordar que a veces lo que está sucediendo aquí no está sucediendo de continuo, continuamente, sino que puede haber tiempo entre el suceso que estamos viendo y lo que sigue. Ahora, aun cuando no se nos dice cuándo fue echado Satanás del cielo a la tierra, sí se nos dicen las Escrituras por qué. Sí se nos dicen las Escrituras por qué. Y es muy importante que nosotros como cristianos examinemos y estudiemos bien la razón por la cual Satanás fue echado del cielo. Porque si lo que le pasó a Satanás, si lo que llevó a Dios a echar a Satanás, a Lucifer como se llamaba antes, del cielo, pudo llegar al corazón de alguien o de una criatura que estaba en la misma presencia de Dios, es también probable, se puede pensar que también puede llegar a nuestro corazón. De manera que aquí, al ver lo que Satanás hizo y al ver la razón por la que fue echado del cielo, nosotros debemos de verlo y decir, eso me puede pasar a mí. Y la razón por la que les digo que eso nos puede pasar a cada uno de nosotros es porque el Señor a través de las Escrituras advierte en contra de precisamente ese sentimiento, de precisamente ese pecado que cometió Satanás, que llevó a Dios a echarlo del cielo. En Isaías, en el capítulo 14, comenzando con el versículo 12,
dice lo siguiente, y presten atención a lo que vamos a leer aquí. Isaías capítulo 14, comenzando con el versículo 12, dice, si quieren buscarlo en su Biblia lo pueden hacer, no sé si lo van a poner en la pantalla. Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar a la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Noten aquí, cuando está hablando aquí de el lucero, el hijo de la mañana, está hablando de Satanás, que en su forma original, cuando Dios lo creó, se llamaba Lucifer, que eso es precisamente lo que quiere decir, lucero de la mañana o estrella de la mañana, un nombre que a veces se le da a Jesucristo mismo. ¿Sí? Este era Satanás. Satanás no fue creado como un ser malo. Satanás no fue creado de color rojo, con cuernos y con cola y con un bigote y no es como se pinta en la lotería, ¿sí? Satanás, Lucifer, este lucero era un ángel que estaba delante de Dios. Pero miren aquí cómo 5 veces usa lo que pudiéramos decir es el pronombre yo para dar a conocer lo que en realidad había en su corazón. Comenzando en el versículo 13 de Isaías 14 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Se fijan? La razón por la que Lucifer, la razón por la que este lucero de la mañana fue echado del cielo, fue porque llegó el momento en el que su corazón estaba tan lleno de soberbia, su corazón estaba tan lleno del deseo de ser exaltado, de exaltarse a sí mismo, aún más o cuando menos igual que Dios dijo, eso no lo debo ni lo voy a soportar, porque tú eres un ser creado, porque tú eres un ser que está bajo mi control, porque tú eres un ser que nunca puedes llegar a tener mi santidad, mi perfección, mi justicia. No puedo ni soportarlo, no puedo recibirlo, no puedo dejar que esto suceda. En Ezequiel capítulo 28, comenzando con el versículo 12, dice aquí el Señor a través del profeta Ezequiel, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, dice el versículo 14, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Noten lo que dice el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Satanás no siempre fue lo que es hoy. Satanás era un ser hermoso que el Señor creó. Por lo que se habla aquí de los instrumentos musicales que se mencionan, muchos dicen, muchos comentaristas creen que Satanás era el director de alabanza en el mismo cielo. Sin embargo, se enalteció su corazón. Su corazón se llenó de soberbia. Su corazón se llenó de orgullo, porque era un ser tan hermoso, porque era un ser que parecía algo esplendoroso, porque era un ser que todos podían ver y admirar. Su corazón se llenó de soberbia y Dios lo tuvo que echar del cielo. Noten cómo Satanás estaba siendo consumido en los dos pasajes que vimos. Satanás estaba siendo consumido por su deseo de ser engrandecido, al punto de cuando menos ser igual a Dios y quizás hasta ser más que Dios. Sí, la soberbia, enaltecimiento de corazón. El querer ser más de lo que se es. El querer ser más de lo que Dios nos ha creado para ser. El creer que porque Dios nos ha dado dones, el creer que porque Dios nos ha dado ciertos talentos, el creer que porque Dios algunos de ustedes los ha hecho muy bellos, el creer que por todo eso de alguna manera merecemos un lugar especial, de alguna manera delante de todos los demás o mayor que todos los demás. Eso se llama soberbia, eso se llama orgullo, eso se llama enaltecimiento de corazón, y Dios no lo soporta. Porque saben que la realidad de las cosas es que todos los que estamos aquí somos un montón de pecadores. Y lo somos única y exclusivamente por la gracia de Dios. Y no hay nada de lo que tenemos en nuestra mano que no nos haya sido dado. Poco o mucho, bueno o malo, bonito o feo, todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Y aún los talentos que tenemos, que podemos usar para tratar de lograr las cosas que queremos, que necesitamos y que deseamos, han sido dadas por Dios. Entonces, cuando nosotros nos enaltecemos, cuando nosotros nos creemos más de lo que debemos creernos, cuando creemos que de alguna manera somos mejor que otros, por nuestra apariencia, por nuestra educación, por la cantidad de dinero que tenemos, por el lugar donde vivimos, por cualquier cosa, estamos yendo en contra de la naturaleza de Dios. En Santiago capítulo 4, los versículos 1 al 3. Note lo que dice el versículo 1 primeramente. Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Quédense ahí, mediten en eso. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros cuerpos? ¿Por qué tenemos los problemas que tenemos con los demás? Maridos, ¿por qué tienen problemas con su esposa? Esposas, ¿por qué tienen problemas con sus maridos? No es cuando se quieren imponer el uno al otro y ser más el uno que el otro y decir en mi casa yo mando, y ella le dice a él, pues tú serás la cabeza pero yo soy el cuello, y sin mí no serías lo que eres, y yo sin ti puedo vivir donde yo quiero y como yo. No es eso lo que nos lleva a tener esos pleitos, cuando nuestras pasiones es lo que se manifiesta a través de nuestro comportamiento, cuando lo que nosotros queremos es lo más importante para nosotros, inclusive que nuestro cónyuge, que nuestros hijos, que nuestra familia, inclusive a veces más todavía que la misma voluntad de Dios. Por eso tenemos los problemas que tenemos en nuestras relaciones personales, porque queremos siempre imponernos sobre los demás, queremos imponer nuestra voluntad sobre los demás. Si no buscáramos imponer nuestra voluntad sobre los demás, ¿saben qué tendríamos? Paz.
Paz. Pero es cuando buscamos imponer nuestra voluntad sobre los demás que vienen las tensiones, las contenciones, que vienen los pleitos, las alegatas. Pero pastor, es que yo tengo razón. Créame que si le pregunto al otro, él también va a decir que tiene razón. Uno de los dos tiene que decir, está bien. Me rindo. Por amor a ti, por amor a Dios, para ser obediente, para mantener la cosa en paz, me rindo. Y que Dios sea el que te revele a ti que estás equivocado o equivocada. Yo te pongo en las manos de Dios y que lo haga. El versículo 2 de Santiago 4 dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero no se trata nada más de pedir, mire el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal, ¿para qué? Para gastar en vuestros deleites. Y a veces pensamos que hay que pedir y pedir con fe. Si pedimos con fe, entonces Dios nos va a dar todo lo que pidamos. Pero cuando estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites, para hacer nuestra vida mejor, para nosotros tener más, para nosotros tener más nuevo, para nosotros tener más grande, para nosotros y única y exclusivamente para nosotros, porque sentimos que de alguna manera necesitamos más y no nunca vamos a poder alcanzar ese grado de felicidad o de satisfacción que pudiéramos tener, el Señor va a decir, ¿sabes qué? Estás pidiendo mal, hijo. Estás como el asadón, todo para acá, todo para acá, todo para mí. Todo. Hay mucha gente que tiene necesidad. Pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus propios deleites. Ese fue el pecado de Satanás. Yo subiré, yo me enalteceré, yo me sentaré, yo seré, yo. Todo yo. La soberbia, el orgullo, la altanería. ¿Sabe qué denotan en la persona? Denotan autosuficiencia. Yo puedo. Yo no necesito de nadie más. Yo tengo todo lo que necesito tener para poder lograr todo lo que yo quiero. ¿No es cierto? Digo, veo a veces cosas en Facebook. Si ofendo a alguien, perdónenme, no es mi intención ofenderlo. Pero si lo ofendo, pues ni modo. Veo en Facebook, veo en todo tipo de lugares, ¿verdad? Somos hijos de un rey. Como hijos del rey no debemos de andar como pordioseros. Soy hija del rey, tengo que vivir como princesa. Mi padre es el dueño de toda la tierra. Lo entiendo, es cierto. Pero hay una raya ahí muy fácil de cruzar en la que eso se convierte en orgullo, se convierte en soberbia, se convierte en algo que va más allá de lo que Dios quiere que vaya. Debemos valorarnos porque somos hijos de Dios, sí, debemos de tener cierta satisfacción de saber que somos hijos del Rey, pero nunca para echárselo a la cara a los demás. Porque ellos tienen las mismas probabilidades de ser hijos de ese mismo Rey. Aun cuando sean los más viles pecadores, aun cuando sean los más malos de los hombres, aun cuando sean los más avaros de todos, tienen la misma posibilidad de ser hijos de ese mismo Rey. ¿Y qué vamos a hacer cuando les tengamos que decir hermanos? ¿Les vamos a sacar la vuelta? ¿No les vamos a decir hermanos? ¿Qué vamos a hacer? La soberbia, el orgullo, la altanería denotan autosuficiencia, que produce el descuido en el cristiano. Y por ese descuido viene la caída, viene el resbalón.
Estas cosas son el preámbulo a la destrucción. Por favor, tome nota de eso. Estas cosas, la soberbia, el orgullo, la altanería, la autosuficiencia, son el preámbulo a la destrucción. No fue algo que se me ocurrió a mí, ¿ok? Proverbios 16 y el versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Quiere asegurarse de que va a ser quebrantado? Ensobervézcase y llénese de soberbia. Y diga: yo soy el hijo del rey. A mí nadie me puede tocar. ¿Sabe qué le garantiza eso? Que va a caer. ¿Quiere caer con seguridad? Que ese espíritu se llene de altivez. No necesito ser profeta para decirle que va a caer. Quiero compartir con usted algunas otras versiones de este mismo versículo que quizás lo aclaren un poco más. La Biblia al día dice: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. La Biblia Latinoamericana de 1995 dice: antes de la ruina hubo orgullo, la arrogancia precede a la caída. Antes de la ruina hubo orgullo, la arrogancia precede a la caída. La Biblia Dios habla hoy, dice: tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería la caída. Tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería la caída. Piense usted 10 años atrás, cuando la economía estaba dándole, pero sí a todo vapor. Todo el mundo estaba ganando dinero a puños, a dos manos. Hasta el que ganaba el mínimo, ¿verdad? Porque había tanta necesidad, había tantas órdenes, había tanta cosa que manufacturar, que hacer. Metían tiempo extra y trabajaban 60, 70, 80 horas. Y aunque ganaran poco dinero por hora, de todas maneras, al fin de semana era un chequezote bárbaro, porque había muchas órdenes que surtir, muchas cosas que hacer, muchos productos que producir y vender. Y todo el mundo está... diezmo, no hombre, ¿cuál diezmo? 15%. Es más, y más como ofrenda. Que tenemos un proyecto de construcción. Apúnteme ahí con un milagro. En 3 meses se lo tengo. Ay, yo las puedo. Por lo que sucede con la economía. ¿Y qué pasó? A vender carros y casas y a salirse de la casa últimamente, que se queden con todo. Ya no puedo pagar ni el calentón de agua. Todo ese orgullo, toda esa altanería, todo ese alarde, en un momento hasta abajo. Ese fue el problema de Satanás. Ese fue el problema de Lucifer, que todo lo tenía. Estaba en la misma presencia de Dios. Vestido de piedras preciosas. Cantando alabanzas a Dios. Y luego dijo: este camarada la está regando. Mira todos los talentos que yo tengo. Mira todos los dones que tengo. Mira lo hermoso que soy. Yo debería estar donde Él está. Yo debería de tener ese trono. Yo podría hacer ese trabajo de Dios mucho mejor que Él. Y empezó a tratar de lograrlo. Y el Señor dijo: no. Debemos de aprender de Satanás también.
Lo que se nos dice en la palabra de Dios acerca de Satanás es para que lo veamos nosotros y lo conozcamos, sabemos cómo opera, sabemos cómo se mueve, sabemos qué es lo que lo hace, lo que es, y para que nosotros también aprendamos de él las cosas que no debemos de hacer o de caer en ellas. Cuando más seguros nos sentimos, así como él se sintió, de nosotros mismos, por los dones que se nos han dado, por lo que tenemos, por lo que hemos logrado, más propensos estamos a tropezar y caer, porque empezamos a pensar que lo que es aplicable a todos los demás no lo es a nosotros. Y esto da cabida a que nos sintamos autosuficientes. Y siempre les he dicho, ¿verdad? Siempre les he dicho como pastor, cuando ustedes me miren hacer algo, cuando ustedes me oigan decir algo, cuando ustedes me miren que estoy haciendo o me ven en algún lugar, ¿saben qué? Ahí mismo, llámenme a cuentas. Porque ninguno de nosotros, incluyéndonos los pastores, estamos para creer que las cosas que la palabra de Dios dice que debemos aplicar a nuestra vida son para los demás y no para nosotros. Sin embargo, y se ve muy seguido desde acá, desde arriba, y estoy seguro que ustedes también lo han notado, a veces cuando el pastor está predicando, la persona que alguien tiene a un lado es la que tiene que recibir el mensaje, ¿verdad? Está predicando el pastor y luego se ve a la esposa, ¿oíste? Esa fue para ti. Igual el esposo, hey, ¿te fijaste? Ok. Ahora no vas a decir que yo soy el que lo está diciendo, el pastor te lo está diciendo y te estaba volteando a ver a ti. Yo no sé cómo sabría, yo no le dije nada. No, todo lo que se predica de aquí, de atrás del púlpito, de la palabra de Dios, es aplicable tanto a los que estamos predicando como a los que nos están escuchando. Por eso les decía el domingo que me sentía bien mal predicando lo que estaba predicando, pero no me lo podía brincar. Porque es para todos. Cuando nos sentimos seguros de nosotros mismos, cuando pensamos que las cosas que se predican, que las cosas que dice la Biblia son aplicables a todos los demás, pero no a nosotros, es cuando más cuidado debemos de tener. Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Hoy te fijaste a la hermana fulana de tal. ¡Qué bárbaro! ¿Fijaste cómo viene vestida? ¡Oh! Cuídese. Cuídese, porque cuando menos piensa, ¿sabe qué? Ahí va. Hoy te fijaste el carro que trae el pastor ahora. Le ha de estar yendo bien. Cuidado, porque a lo mejor dentro de un par de meses le dan un buen aumento y puede ir a arrendar un Mercedes y de repente llega en Mercedes y le pueden decir, oye hermano, ¿qué onda? ¿Ladrón de lo sacaste? Porque si usted va a empezar a apuntar para todos lados, sabe que también a usted le van a apuntar, la gente también se va a fijar en usted. Cuídese, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Diariamente tenemos que levantarnos y ver si estamos todavía con los pies bien puestos sobre la roca o si andamos desbalagándonos. En Santiago capítulo 4 de nuevo, comenzando con el versículo 6, dice, pero Él, hablando del Señor, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Así es que si usted es de esos super santos que ya la hizo, ya la logró, ya conoce la Biblia al revés y al derecho, como dice mi mamá, de cuerito a cuerito, y no hay nadie que le pueda citar nada porque tiene una cita que le va a sacar inmediatamente después para refutar lo que le está diciendo. Tenga cuidado, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Saben que Satanás sigue trabajando, sigue obrando, trabaja tiempo extra para hacernos a veces sentir mucho más, hacernos que somos mucho más de lo que somos? Vamos a ver que lo que en realidad tentó a Eva no fue el fruto, sino lo que iba a poder lograr si comía el fruto. ¿Sí? Lo que iba a poder lograr para sí misma si comía el fruto. Pero así como Pablo, así como Santiago, que nos hablan acerca de la gracia y acerca de cuidarnos para que estemos firmes y para que no vayamos a caer, yo creo que el Señor Jesucristo es el mejor ejemplo que tenemos de alguien que tenía toda la razón del mundo, toda la razón del universo para sentirse el Hijo de Dios, el Hijo del gran Rey, el ser exaltado que podía decir que era, pero no lo hizo, no lo hizo. Mateo capítulo 11, los versículos 28 y 29, el Señor Jesucristo hablando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se fija el Señor Jesucristo? El Hijo del Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que en realidad tenía el derecho de llevar ese título, de ponerse ese título, de hacer alarde de ese título, el que en realidad tenía todo el derecho del unigénito Hijo de Dios, porque es el único engendrado por Dios mismo. Todos los demás somos adoptados a la familia de Dios. El único que tenía toda la potestad, al que le fue dado todo el poder, al que le fue dado toda la gloria, el único que va a ser digno y el único que va a poder juzgar a vivos y muertos, el único que en realidad puede reclamar la gloria del Padre, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe cuándo es cuando más descansados podemos estar? ¿Sabes cuándo menos estrés vamos a tener en nuestra vida? ¿Sabe cuándo es cuando más relajados vamos a poder vivir nuestra vida? Cuando no sentimos que tenemos que probarle nada a nadie. Cuando decimos: esto es lo que soy y es todo lo que soy. Esto es lo que Dios me ha llamado a hacer y eso es lo que soy. Esto es lo que Dios me ha dado y estoy contento con ello. La piedad con contentamiento es gran ganancia. Cuando tenemos que estar constantemente defendiendo lo que somos, cuando tenemos que estar constantemente recordando a la demás gente qué tan importantes somos, cuál es nuestro estatus social, qué es todo lo que tenemos, cuál es nuestro último título. Cuando tenemos que estarles señalando los certificados que tenemos pegados a la pared, que si llega a haber un incendio se van a quemar junto con todo lo demás. Es cuando podemos descansar. El Señor Jesucristo por eso, mire, andaba caminando por todos lados. No tenía que probarle nada a nadie. Él sabía quién era, él estaba seguro de quién era en Dios. Y nunca necesitó, como los demás reyes, de traer a un grupo de soldados enfrente y un grupo de soldados atrás y 4 personas cargando su palanquín, llevándolo de un lado para otro a donde quiera. Fue a pie con sus discípulos, siempre enseñándoles, siempre dirigiéndoles, siempre mostrándoles el camino, siempre poniéndoles el ejemplo. Era manso, cualquier persona se le podía acercar. Niños, adultos, enfermos, sanos, mujeres adúlteras, rameras, pordioseros, leprosos, publicanos, cualquiera se le podía acercar. Todos debían habérsele acercado y postrarse sobre sus rostros, porque era el Hijo de Dios, pero Él los recibía porque no tenía nada que probar. Así debemos ser nosotros. Como cristianos, eso es lo que somos llamados a hacer.
Y cuando nos tratamos de pasar por algo más de lo que Él nos ha llamado a hacer, es cuando hay problemas. Porque ahora tengo que cuidar que todos me miren que yo ando derechito. Tengo que cuidar que todos me miren que yo soy perfecto. Tengo que cuidar que todos vean que no tengo cola que me pisen. Cuando el colonón que traigo detrás de mí está, que es imposible esconderlo. Tenemos que andar en la luz como Él está en la luz, para así poder tener comunión los unos con los otros y todos juntos con Dios. Quiero dejarlos esta noche con este pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8, en donde dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagas por contender con los demás para decir que tú haces más, que tú haces mejor. O para que la gente diga: ay, hermano, usted, qué bárbaro. No, nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Se fija usted? Qué contrario a lo del mundo, ¿verdad? ¿Verdad? No, es que yo soy el gerente general. ¿Le traes un café al Señor, por favor? Y me traes uno a mí, ya sabes cómo me gusta. ¿Verdad? O es que yo soy el pastor asociado. Ya no soy asistente, soy asociado. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuido lo mío porque es mío, pero cuido lo tuyo porque es tuyo. Y si lo mío te hace falta, te lo doy para que sea tuyo. Para que cuando lo tuyo me haga falta a mí, me lo des para que yo lo pueda usar también. Esa es la vida del cristiano. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, lo mismo que ven en Jesús, lo mismo que saben que Él sintió, lo mismo que Él pensaba acerca de sí mismo, esa es la misma manera en la que nosotros como cristianos debemos pensar. ¿Cómo pensaba Él acerca de sí mismo? Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por favor noten, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Era igual a Dios, sin embargo no se aferró a ello. Cuando lo tomaron preso no dijo: ¿qué no saben quién soy yo? Soy Dios. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. A ellos déjenlos ir, por favor. No sabían quién era, no sabían a quién andaba buscando. Oye, si hubiera sido él, Pedro, Juan, no saben a quién andan buscando. Pónganse aquí enfrente mientras yo me voy. Calladito. No, dijo: yo soy. Déjenlos en paz a ellos. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Note que dice: se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. No volvió a tomar su forma de Dios, lo sufrió en forma de hombre, en forma de ser humano, así como usted y yo.
Así como usted y yo hubiéramos sentido los garrotazos en la cabeza, Él los sintió. Así como usted y yo hubiéramos sentido los latigazos en la espalda y en el torso, Él los sintió. Así como usted y yo hubiéramos sentido la corona de espinas sobre nuestra sien, Él la sintió. Así como usted y yo hubiéramos sentido el patíbulo sobre nuestros hombros después de haber sido azotado y castigado, así Él lo sintió. Así como usted y yo hubiéramos sentido los clavos atravesando nuestras manos y nuestros pies, Él lo sintió. Así como usted y yo hubiéramos sentido esa lanza atravesando nuestro costado, Él lo sintió, porque estaba en forma de hombre, y en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué contraste con Satanás, ¿no es cierto? Qué contraste el carácter de uno con el carácter del otro. Qué contraste. Subiré, me sentaré, estaré, seré. Cristo, bajaré, me humillaré, me entregaré, me daré. Tenemos mucho que aprender del diablo, mis hermanos. Tenemos mucho que aprender de la serpiente. Y lo que tenemos que aprender de él es lo que no debemos, no podemos ser. Porque nuestro Señor, aquel que llamamos nuestro Dios, aquel que llamamos nuestro Señor, aquel al que hemos profesado como el amo, el dueño de nuestras vidas, es totalmente lo contrario de él. Y cuando esos momentos de orgullo, de soberbia lleguen a nuestro corazón, hay que acordarnos de dónde salieron por primera vez. No salieron de Dios, salieron de Satanás. Y como dice Efesios 5, 1 y 2, debemos como hijos amados ser imitadores de Dios. Buscar parecernos más a Él y no a Satanás. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Te damos gracias, oh Dios, que nos dejas ver aún a través de la serpiente, aún a través de lo que hizo, aún a través de la tentación de Eva en este pasaje que estamos viendo, nos dejas ver lo que no quieres que seamos y nos revelas a través de tu palabra lo que debemos ser. Te pedimos en esta noche, Señor, que como hijos tuyos podamos siempre buscar el imitar a nuestro Dios, a nuestro Señor, a tu Hijo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer a un lado nuestras pasiones y deseos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no cuidar únicamente de lo nuestro y de nosotros mismos, sino a cuidar de nuestros hermanos y de lo suyo también, y nunca pensar que somos más que ninguno de ellos, sino considerarlos a ellos mucho mejor que nosotros mismos. Cada uno de nosotros sabemos, Señor, que lo que somos, lo somos por tu gracia. Cada uno de nosotros sabemos que lo que tenemos, lo tenemos porque tú nos lo has dado. Te pedimos, Señor, que no se nos olvide la humildad. Que no se nos olvide, Señor, la mansedumbre. Señor, si somos salvos, inclusive, no es porque nosotros merezcamos la salvación, es porque tú por gracia nos has dado esa salvación. Es porque por el poder de tu Espíritu abriste nuestros ojos y pudimos recibir la verdad, verla y reconocerla, y abriste tus brazos y nos recibiste. No hay nada que tengamos que podamos decir, Señor, que viene de nosotros. No somos suficientes de nosotros mismos para pensar que cualquier cosa buena pudiera venir de nosotros, y no es por hacernos menos o pensarnos menos de lo que somos, es porque tú eres mayor que cualquiera de nosotros, y debemos de vernos a la luz de lo que tú eres y no a la luz de lo que son los demás. Señor, ayúdanos a que haya en nuestro corazón ese mismo sentir que hubo en Cristo, a entregarnos, a darnos a ti, sacrificio santo y vivo.
y a servirnos los unos a los otros como tú nos has servido. Señor, nos encomendamos a tu mano de gracia y bendecimos tu nombre, hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron, amén.